pasó con Hernando de Soto? Fue un comodín, ¿no?, de estos días para realmente enrostrarnos lo que está ocurriendo en Palacio de Gobierno. Lo dejaron vestido y alborotado. Sí, Enrique Castillo está esta mañana con nosotros para analizar justamente lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Qué te confirma la designación de este gabinete? Enrique, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia. Buenos días, Paco. Lo que me confirma es que lo que existe es una continuidad de un gabinete, podríamos llamarlo parlamentario, cuya estructura tiene que ver con los compromisos que tanto José Gerí como Balcázar tienen con ciertas bancadas. La continuidad de varios ministros, digamos, el enroque que se hace con algunos viceministros, como en el caso de Primerato y Economía, lo que demuestran es que es una estructura sólida de un gabinete que, como digo, es la continuidad entre Gerí y Balcázar. Creo que nunca hubo la voluntad real de hacer un cambio y lo que se quería era poner en el Primerato a una persona que siguiera las órdenes de este gabinete, que parece que es el que maneja el gobierno, en el sentido de que la Constitución dice que los gabinetes son formados de la relación entre el presidente y el premier. Ajá. Y aquí lo que nos están diciendo es, no, el señor Hernando de Soto quiso hacer cambios, no le correspondía y nosotros nos quedamos. Bueno, y eso un poco como que ya lo había anunciado el premier Álvarez, o el ex premier Álvarez, cuando él dijo, yo conocí a mis ministros en el primer Consejo de Ministros, ¿no? Lo cual te demuestra que constitucionalmente pues nos está siguiendo la regla de que es el premier y el presidente quienes conjuntamente llaman a quienes van a ser miembros del gabinete. Es un tema constitucional y es un tema político, es un tema de arreglos políticos en realidad. Y las instancias y las bancadas que tenían su cuota ministerial no han querido perderla y esa es la razón por la cual Hernando de Soto no sigue en el gobierno. Y ahora, ¿por qué Balcázar se manda con el anuncio de Hernando de Soto sabiendo que esto iba a sacarle chispas a quienes finalmente lo colocaron en la presidencia? Porque de ninguna manera iban a dejar, ¿no?, desde el Congreso, que pusiera a una persona que eligiera a sus propios ministros, que hiciera las cosas que él quería hacer, como es lo que ha dicho Hernando de Soto ayer. Ahí hay dos cosas. Se ha hablado de la ingenuidad de Hernando de Soto, pero de repente la ingenuidad es de Balcázar, que pensó que efectivamente podía manejar el gobierno a su manera, o lo que estaba queriendo es tener un figurón de primer ministro, pero que acatara la relación con las bancadas. Cualquiera de las dos funciona. Lo que queda en evidencia es que Balcázar termina apareciendo ahora como títere de las bancadas parlamentarias que le han dicho, no, un ratito, a mí no me cambias esa estructura, si quieres pones a De Soto, pero no me cambias esa estructura, y si la quiere cambiar De Soto, sácalo a De Soto y déjame a mis ministros. Claro, porque digamos, Hernando de Soto es un hombre de 84 años, con experiencia, ¿no?, un recorrido y un reconocimiento internacional. Cuesta mucho pensar que pueda ser tan ingenuo de decir, pues, yo aquí voy a armar las cosas, cuando era bastante claro cómo venían las cosas desde el Congreso, ¿no? Pero te muestra que efectivamente Hernando de Soto quizás no estaba tan al tanto de todo el manejo político que se hacía en el Congreso, ¿no? Porque si él lo hubiera... ¿Tú crees? O la falta de olfato político. No podemos olvidar que Hernando de Soto ha hecho gran parte de su carrera como economista y como responsable del ILD fuera del país. Y es un técnico, ¿no? Es un técnico, nunca ha tenido cargo ejecutivo, nunca ha tenido cargo en el gobierno, siempre ha sido un asesor externo de presidentes aquí y en otros países. Entonces... Yo discrepo con ustedes, no sé qué tanto fuego artificial la de Soto, pero realmente hasta yo incluso podría cuestionar ciertas cosas de cuál es la mirada de él hacia afuera. Pero creo que la coincidencia es en que no ha tenido no solo olfato político, ¿cuál es su postura consecuente política en los últimos 4 años? Abandonó un partido, luego quiso ir por otro, Paul Jaimes le dijo claramente tú no tienes el control de esta lista, luego pulula por donde se acomoda, hoy llega con Balcázar, quería retirarse medianamente con 4 meses haciendo qué. Entonces, ¿cuál es ahí la lectura? Porque a De Soto probablemente no lo volvamos a ver más. Claro, porque además, digamos, ¿no?, ya con 84 años no tiene mucho margen de maniobra. No creo que quiera postular una vez más a la presidencia dentro de 5 años, ¿no? A ver, lo que dice Claudio es cierto. Y justamente nos confirma que Hernando de Soto no es un político. Porque si fuera un político, habría sacado adelante un partido y hubiera negociado mejor.
En realidad Hernando de Soto es un economista que lo que hace es venderle a los gobiernos proyectos que tienen que ver con emprendedores, grupos emergentes, comunidades. Entonces, es más que nada un hombre que está relacionado con ese tipo de proyectos. Para ser político, tienes que tener otras características. Y una de esas características tiene que ser un hombre desconfiado, ¿no es cierto? Ser un hombre astuto, ser un hombre o una mujer que tiene las capacidades como para manejarse en un grupo que la verdad es que es bien difícil de transitar. Claro. La política no es fácil, y mucho menos en países como el nuestro. Y eso se ponía un poco en evidencia, y por eso yo le preguntaba hace un par de días aquí en el mismo set a Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? ¿De Soto realmente va a poder hacer algo? ¿Va a tener la muñeca para manejar lo que tiene que manejar, además, en un país que tiene un proceso electoral complicado, 4 meses para dejar el poder, reformas importantes, un problema de inseguridad tremendo? Pues estaba un poco claro que le iba a quedar un poco grande o apretada la camisa, ¿no? Porque justamente su visión es distinta. Si quieren ustedes, es un soñador que piensa que puede transformar el país. Entonces, un político tiene que ser pragmático, un político tiene que saber qué terreno está pisando, un político tiene que saber cuál es el entorno en el que se está desarrollando y desenvolviendo. Y quizás eso le falta. Y también quizás lo que le falta, y le faltó en este caso, es un entorno que pudiera justamente ayudarlo a bajar a tierra y a decirle, bueno, ¿sabes qué? Es muy difícil que hagas lo que quieres hacer. Porque una de las cosas más comunes en la política es la traición. O sea, ¿cómo confiar en un presidente que le dice, señor de Soto, claro, esto es, claro, haga usted lo que quiera, y de pronto después ya no le contesta el teléfono? ¿Y qué sensación te genera Denise Miralles? Denise Miralles, como ella misma ha dicho, es una profesional que ha hecho su trayectoria técnica desde Proinversión y de ahí ha pasado al MEF. La relación que le hacen con Alianza por el Progreso tiene que ver con José Salardi. Que es quien la coloca a ella, además. De hecho, la relación de Denise Miralles con Salardi viene también de Proinversión. Después viene al MEF. Y después Salardi sale y ella se queda. De que tiene que haber una relación personal y profesional, la hay, obviamente. Han trabajado juntos muchos años. Y Denise Miralles lo que está demostrando es que dentro de ese gabinete es la que tiene el mayor manejo. O sea, es un gabinete en el cual ella maneja gran parte del poder en ese gabinete. Porque ella es la que ha salido a decir, nosotros, frente a la indefinición y frente a los cambios que quería hacer el señor de Soto, le dijimos al presidente, las urgencias no pueden esperar. Ahora, Miralles en el Premierato y su reemplazo en el Ministerio de Economía y Finanzas, Enrique, digamos, ponen un poco más llano el camino para que el Congreso en estos meses que les queda antes del cambio de mando del 28 de julio también sigan farreando fiscalmente al país como lo han hecho con todas estas leyes que han aprobado el año pasado y que nos van a pasar factura dentro de poco. No sé si la palabra sea farreando, porque creo que en meses y años anteriores la situación fue muchísimo más grave. Pero sí creo que va a haber una condescendencia con las bancadas para el gasto, para las transferencias, porque obviamente son las bancadas que te están defendiendo. Y si te están defendiendo, tienes que corresponder a eso. A mí lo que me preocupa eran las 29 leyes que el año pasado han aprobado en el Congreso, claro, y que van a impactar. Pero digamos fue antes del proceso Miralles. Claro. Pero a mí lo que me preocupa es no solamente lo que viene hoy, sino justamente el manejo económico que se va a hacer con miras a las elecciones regionales y municipales. A mí me preocupan más esas. Claro. En las elecciones generales es muy poco lo que ya se puede hacer en términos populistas. Sí. Pero en términos de transferencias, pequeñas obras en pueblos, sí pueden producirse transferencias, sí pueden producirse aprobación de obras para favorecer a cierto tipo de alcaldías o gobernaciones que tienen en sus manos ciertos grupos políticos. Y a propósito de eso, perdóname Claudia, una chiquitita nada más, hay que revisar el anexo 5 de la ley de presupuesto del 2026, porque ahí precisamente es donde los congresistas colocan, ¿no?, muchas obras que después terminan siendo financiadas con el Tesoro Público y que ellos priorizan.
precisamente, ¿no? Ahí es donde vamos a tener que analizar profundamente. Bueno, las demandas de los gobiernos regionales y de las alcaldías tienden después a generar créditos suplementarios o transferencias extraordinarias. Y eso pues favorece obviamente a los alcaldes y a los gobernadores, que están pensando, como digo, en las elecciones posteriores. De hecho, también ahora hay que tener mucho cuidado, porque hemos sabido que, por ejemplo, en Anín se aprobaron obras rápidamente para beneficiar a ciertos proveedores chinos que están de moda ahora en el manejo del presupuesto. Entonces, de que puede darse un manejo de esa naturaleza, sí. De que es un gabinete que le va a dar cierta tranquilidad al empresariado, también. Porque después de este discurso de que el país se venía abajo porque entró un comunista radical como Balcázar, un gabinete de esta naturaleza, por más plano que sea, termina siendo, digamos, poco viable de que sea comunista radical, ¿no? A ver, políticamente hablando, ¿no? Tú ya me has dicho que a la luz de afuera es un gabinete que medianamente genera calma. Pero en medio del contexto electoral, ¿quiénes son los grandes ganadores y o perdedores? Porque eventualmente cuando uno empieza a ver cuotas partidarias, a 4 meses dices, o le juega a favor o le juega en contra la gestión de. Mira, hay dos dimensiones. Una es la interna. Desde el punto de vista del gabinete y del gobierno, se ha consolidado un grupo, que es el que maneja Denis Miralles ahora. Y se ha consolidado la relación con las bancadas en el Congreso, varias de las bancadas en el Congreso. Desde el punto de vista externo, se sigue viendo esto como una repartija. O sea, la imagen hacia afuera es que hay partidos que han presionado a Balcázar para evitar que Hernando de Soto mueva a varios de los ministros y le quite cuotas de poder a los partidos justamente que tienen las bancadas que han puesto a Balcázar. Entonces, para contestar lo que Claudia dice, aparentemente habrían ganadores. En el ámbito político interno y el manejo del gobierno, sí hay ganadores, que son las bancadas que tienen representación ahí. Con miras al proceso electoral, yo creo que eso les va a pasar la factura. Porque van a haber, digamos, va a haber ya un mayor rechazo de parte del electorado, que ya existe, a las bancadas en el Congreso y por tanto a los partidos que tienen esas bancadas. O sea, a ver, tener 10% o 7% de intención de voto, eso no es nada extraordinario, al contrario, es bien bajo. Sí. Claro. Tener Ahora, 3%, 1% de las bancadas que han puesto ministros ahora, el caso de Podemos, por ejemplo, el caso de Somos Perú, ¿cuánto tienen de intención de voto? Entonces, yo creo que eso es un castigo muy grande, justamente porque la gente rechaza este tipo de maniobras políticas. Ahora, las encuestas, las últimas que se han publicado este fin de semana, evidentemente no han medido toda esta situación, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después, no? ¿Se van a reconfigurar esas fuerzas de poder dentro del Parlamento, no? ¿Qué es lo que va a poder hacer, digamos, desde el punto de vista del proceso electoral per se, esta bronquita que hay ahorita entre Fuerza Popular, Renovación Popular, que se acusan mutuamente, después acusan a Acuña, ¿eso va a pasar factura en el proceso electoral? ¿Eso le puede restar puntos? Y la otra pregunta, Enrique, ¿quién los va a capitalizar? Porque hasta ahora no vemos que nadie se mueve. Eso es lo que te iba a decir. Quizás no les reste puntos, pero les va a impedir crecer. Y eso va a ir a favor de alguien que justamente represente la posibilidad de, no sé si rostro nuevo, pero por lo menos una propuesta diferente a la que hay en el Congreso. Entonces, lo de Fuerza Popular y Renovación Popular no es una bronquita, es una broncaza. Es una broncaza. Sí. Ahora, la siguiente bronca es el voto de confianza, de todas maneras. Ya ayer Renovación Popular ha anunciado que no le van a dar la confianza a este gabinete. A ver, alcanza primero el voto, se van a seguir moviendo fichas hasta que se pueda pedir el voto de investidura. ¿Cuál va a ser el destino de este gabinete? 64 votos tuvo Balcázar para ser elegido y no tuvo ahí a Renovación Popular. Son los 64 votos que le van a dar la confianza a este gabinete. Yo no dudo de que va a tener la confianza, porque además hay otra cosa. ¿Cuándo se va a presentar este gabinete al Congreso? Mínimo en 15 días. Ya, en 15 días ya estás en quincena de marzo. Estás exactamente a un mes de las elecciones. A esas alturas, ¿tú crees que el Congreso le va a negar la confianza a este gabinete? No se la va a negar. ¿En serio? Uy, yo los creo capaces de todo, perdón. Es muy, o sea, a ver,
siempre puedes especular sobre muchas cosas, claro. pero sí creo que además justamente la posibilidad de tener acceso al poder a través de los ministerios les da la tranquilidad a ellos de poder Claro. dar un voto de confianza, porque además, ¿por qué se busca tener ese gabinete? Para sacarle el jugo en los próximos 5 meses. Entonces, si vas a volver a cambiar de gabinete porque no le das la confianza, entonces lo que vas a tener es nuevamente cubileteos de esta naturaleza que ya no les va a convenir a tan poco tiempo de la elección. Y además, a la luz de lo que ha ocurrido ayer, está claro que ese voto de confianza está garantizado, pues, ¿no? O sea, porque están cumpliendo con las cuotas de los que negociaron dentro para que finalmente termine. Yo creo que más riesgo había de que no le den el voto de confianza a Hernando de Soto con un gabinete nuevo que a este gabinete. Porque como digo, este gabinete es la continuidad del gabinete Gerí. Es la continuidad. Entonces, si al gabinete Gerí le dieron la confianza, a este se la van a dar de todas maneras. Bien, Enrique, gracias por tu análisis. Claudia, Vamos muchas a ver gracias. qué es lo que pasa en los próximos días, porque de por medio hay un montón. Emergencia en todo lado, el contexto electoral, ¿no es cierto? Así que vamos a estar muy atentos. Gracias. Gracias. A esta hora, ¿qué corresponde?